Gloria a Dios. Vamos a buscar en 2 de Corintios 3:15. 2 de Corintios 3:15. Dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Señor, te damos la gloria, la acción de gracias y el reconocimiento de tu poder y tu obra en nuestra vida. Te pedimos que nos hables y enseñes con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Y cuando algunos vuelve al Señor, el velo es retirado. En este caso, el Señor significa el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El apóstol Pablo está hablando aquí sobre algo que tiene que ver con la verdadera conversión. Es decir, siempre, y hemos hablado muchas veces en el sentido de que como nosotros no vemos el interior, ni siquiera el nuestro, el personal, mucho menos vamos a tener posibilidades de observar el interior de otra persona. Entonces, juzgamos por vista. La gran batalla del creyente es aprender a juzgar por fe y a vivir por fe y no por vista. Porque la vista da una apariencia exterior de lo existente en el aspecto natural que está destinado a desaparecer. Unas cosas desaparecen más rápido y otras más lento, pero todo lo que miramos está destinado a desaparecer a una misma tierra. Entonces, el acontecimiento espiritual, que es lo que cada persona vive cuando se convierte, ese prácticamente es invisible, ese no se percibe visualmente, exteriormente. Y como el corazón es engañoso, puede haber una apariencia de conversión. Y entonces se juzga de acuerdo a eso. Pero aquí habla sobre lo que es real y que tiene importancia en el aspecto estrictamente personal, porque no tiene ninguna importancia eclesiástica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la iglesia no podemos hacer nada. Si aquí alguno cree o no cree, eso está por fuera de los objetivos del servicio. Es decir, cada cual verá con su vida espiritual lo que hace y con su vida natural. Eso es un asunto del ámbito personal. Entonces, pero esta sí es como una descripción que permite entender un poco el acontecimiento espiritual de la conversión y también la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, él comienza describiendo lo del Antiguo Testamento. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces,
En el Antiguo Testamento, como se ha explicado, la experiencia espiritual no era general, era puntual, o sea, persona por persona, y de acuerdo al plan de Dios. O sea, había una gran diferencia entre lo que era el ungido de Jehová y el resto del pueblo, porque perfectamente el resto del pueblo podía estar en lo natural, no pasó nada, y eso era lo que acontecía. El ungido tenía la opción de vivir en el Espíritu por el llamado. Ejemplos hay, especialmente Moisés y David, porque ejercieron funciones de dirección bajo este modelo. En el caso de Abraham es un poco diferente, porque Abraham, uno lo que ve es el acto de fe funcionando. En Abraham no vemos experiencias espirituales como por ejemplo la llenura del Espíritu. Eso no se describe. Es un hombre que vive su vida natural y social en una dependencia por fe estricta que lo llevó a un cambio de su vida, a un destino y a que Dios pueda obrar. En el caso de Moisés es notoria la autoridad y el poder que aparecen en la vida de Moisés por efecto del llamado, o sea, de la unción para gobierno y para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, en el caso de Moisés, él sí recibe autoridad, poder y espíritu, y la Biblia lo destaca. Sobre todo cuando por las circunstancias administrativas conflictivas con un pueblo, como el que estaba en el desierto, el Señor sacó, dice, del espíritu de Moisés, de lo que él había puesto, y lo repartió entre 70 ancianos. Ahí lo que está diciendo es que la unción que Dios le había dado a Moisés, de esa unción, sin quitarle nada a Moisés, la tomó y la repartió para que puedan también funcionar bajo la dirección de Dios y facilitar el gobierno. Y entre las cosas que pudieron hacer fue profetizar. Entonces, esos son detalles, son cositas de detalles de estos cambios. Ahora, Moisés y toda la gente del Antiguo Testamento que recibía esta unción no tenía lo que tenemos nosotros, y es que somos transformados de gloria en gloria, dice, hacia la apariencia espiritual de Cristo. Ese ya es un cambio que hay en el Nuevo Testamento, por la obra, porque esta obra del Nuevo Testamento es perfecta, la otra era imperfecta, por eso fue quitada, por eso ese modelo del Antiguo Testamento se retiró. Ya no opera. El primer pacto fue reemplazado por uno mejor. Esa es la idea que nos muestra la Biblia, especialmente en el libro de Hebreos. Entonces, el creyente, nosotros, los que estamos bajo el pacto, el nuevo pacto, nosotros tenemos una experiencia muy parecida a la de Moisés, a la de David, pero con algo adicional, y es que la idea o la situación de permanecer en la presencia de Dios, o que estemos bajo la unción, nos va transformando lentamente hacia la persona de Cristo. Por eso es que en el Antiguo Testamento se dice que todos llegaremos a tener la misma apariencia, y también lo describe en el aspecto de que esa transformación progresiva es el cumplimiento de lo que es el propósito de Dios, hasta cuando dice que nosotros fuimos llamados para ser formados como el Hijo de Dios, o sea, para tener esa condición. ¿Por qué? Porque pues ningún ser humano por sí mismo, dadas las características
que tenemos como consecuencia del pecado que está en nosotros. Por esa circunstancia ninguno tiene la posibilidad de permanecer delante de la presencia del Señor, de la perfecta santidad de Dios, si no somos transformados y cambiados. En esa obra es la que estamos ahora. El Señor nos está de gloria en gloria, más o menos se entiende, es cada vez que la persona está bajo la unción, se está procesando un cambio interior. Primero interior. En la gran mayoría se queda muy leve en el interior, por las resistencias anímicas de pensamiento generalmente no avanza mucho. Eso es lo que yo he observado. Pero en los que son, como decíamos en estos días, así como dispuestos, inclinados a las cosas del Señor, la transformación se da más en la persona, espiritualmente y anímicamente. Estas son minucias, como se podría decir, pero están escritas y uno tiene que tomarlas y enseñarlas, porque habrán unos que entienden, son receptivos y pueden aprovechar este conocimiento y otros no. Entonces, el asunto es que una vez que una persona se convierte o se vuelve al Señor, y eso es común, o sea, el llamado para todos nosotros en la iglesia es ese, que nos volvamos al Señor, convertirnos de nuestros viejos caminos y volvernos al Señor, adquirimos una libertad, que es la que está hablando, la libertad en Cristo. Y en esa libertad en Cristo, en la medida que estamos recibiendo la presencia del Espíritu en una forma generalizada, entonces estamos bajo una obra. Por eso es que estar bajo la unción es positivo. En el Antiguo Testamento ellos estaban, pero eso como que no avanzaba. En el Nuevo Testamento la iglesia, por estar bajo la unción, está siendo transformada. Por eso es que dice de gloria en gloria. Dice en el verso 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, o sea, cuando estamos bajo la unción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, somos transformados a la imagen de Cristo. Dice, con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. O sea, el crecimiento progresivo. Eso también denota es presencia de Dios en el espíritu del creyente, que produce transformación del cuerpo espiritual, crecimiento, es como mejorarlo, y al mismo tiempo produce manifestación de la presencia de Dios. Por eso una persona que está en esta condición es diferente, se le nota, ministra y se siente. Por el simple hecho de estar en un lugar, ese lugar ya es afectado por la gloria del Señor. Uno se vuelve como el arca del pacto. De donde está, ahí está el Señor y la gloria comienza a fluir. Eso es lo ideal. Eso es lo que quiere el Señor. Que en la iglesia suceda eso en la mayor parte de personas. Porque es una herramienta muy poderosa para hacer la obra. Y esto se veía en la iglesia del primer siglo, cuando vino el Espíritu Santo. Y cuando estaban los apóstoles trabajando en las primeras épocas, eso se veía. En esta época es igual.
Cuando yo me convertí y avancé un poquito, empecé a notar eso, que había gente que habían unos que predicaban y que la gloria de Dios no se veía por ningún lado, ni se percibía. Pero habían personas que eran notorios, es decir, transformaba la escena o el ambiente, cargaba la atmósfera de la presencia de Dios sin necesidad de nada prácticamente, simplemente porque la persona está ahí. A eso es lo que se está refiriendo. Y la idea es que esa transformación, esa presencia de la gloria de Dios, o sea, de la presencia gloriosa, del poder de Dios, de la operación de Dios en la vida de las personas, produzca los resultados deseados, conversión y transformación de vida. Aparte de que capacita a la gente para la obra, porque nunca es lo mismo estar en la condición natural e intelectual, porque esto se puede enseñar intelectualmente, nada de espíritu. Es que yo me sé todo eso, y muchos lo ven así. Pero es el resultado, aunque haga una exposición magistral del conocimiento bíblico que una persona tiene, falta eso. Entonces en la atmósfera no se da el cambio. Se da así, en general. También se da por la imposición de manos. A veces la imposición de manos parece que no es nada. Bueno, no es nada para el que no recibe. El que no recibe ese, pues le da al igual que le impongan o que no le impongan. ¿Por qué? Porque está cerrado. Pero el espíritu, porque la imposición de manos es una operación espiritual, el que tiene esa condición, ese recibe y se le nota la transformación. Uno va viendo cómo la persona, a partir de la época en que se lo ministra con imposición de manos, avanza interiormente. Eso pues lo mira uno, ¿no? Uno en el trabajo, es como son observaciones de la práctica del servicio, y que son útiles porque de eso se trata, o sea, una transformación, porque todos debemos llegar a ser como la imagen del Señor. Pero hay que entender, por eso dice, cuando se conviertan, porque que una persona esté receptiva a la obra de Dios por palabra y espíritu, depende de que se haya convertido. Con todo lo que eso implica, entre otras cosas, arrepentimiento, reconocimiento de su necesidad de cambio. No debemos llegar incluso al evento de no decir, es que no se trata de que seas un pecador empedernido. No se trata de eso. Usted no necesita, en otras palabras, usted no necesita ser un pecador redomado para tener que arrepentirse. Usted lo que necesita es conciencia de sí mismo, que fue lo que Job finalmente adquirió a través de su proceso. Por eso dijo, ahora me aborrezco. O sea, todo lo que era excelente en su percepción inicial de sí mismo, o sea, antes de la catástrofe, eso quedó revaluado. Ahora me aborrezco, ahora sé que yo no tengo nada bueno. Y eso lo que significa, no significa que Job necesariamente era un hombre pecador o que tenía pecados que no les conocemos, sino que es la condición humana. Es percibir la diferencia entre nosotros y Cristo. Porque si no llegamos ahí, vamos a estar cerrados. No necesito. Estoy cerrado. Yo no tengo por qué arrepentirme. Yo estoy bien. Eso que hacen ahí, no sé. Yo sigo con mis ideas. Lo que soy yo. Entonces, el espíritu se frena, se detiene.
no entra, no pasa. Por eso cuando dice, cuando se conviertan, está hablando de personas que efectivamente han reconocido su necesidad del Señor, independientemente de su condición, porque como explico, un avance en la vida del creyente es reconocer eso, que no es que sea exigente que solamente los pecadores se arrepientan. Ahí vamos a un punto muy importante que trató el Señor Jesús. ¿Por qué era que él no pudo con los fariseos? Y sí pudo con las rameras. Por eso. Porque los fariseos, como no eran rameras, ni eran ladrones, ni aparentemente, ellos no veían necesidad de transformación, ni de arrepentimiento, ni de convertirse, ni de convertirse, como dice ahí esa palabra. Entonces ellos lo oían, pero ellos ahí adentro no percibían esa necesidad. Nosotros somos buenos, nosotros no somos como en la oración del publicano y el fariseo que decía, yo no soy como ese publicano. El publicano, como era pecador, y tenía la virtud de que él lo reconocía, entonces ese sí se dispuso a que Dios le perdone, que Dios haga la obra. Entonces, en cierto aspecto, es mejor ser pecador que reconoce sus pecados a no ser pecador, así empedernido, notorio, porque no va a reconocer y entonces se va a cerrar. Y eso es lo que le pasa a la gran mayoría de gente. Por eso uno predica y predica y predica y no todos se van a convertir. Porque hay unos que pues. También lo dijo el Señor, que hay unos que que creen que no tienen necesidad de médico. Y otra cosa que dijo el Señor, yo he venido para las ovejas perdidas, o sea, los que tienen conciencia de que estaban mal. Por ejemplo, esa mujer que ungió al Señor con ese perfume fino. Y el publicano viéndola, el fariseo la miraba y no entendía. Y si el Señor supiera quién es esta. Si se da cuenta, eso es todo lo que está hablando ahí. Y él se creía con la justicia para que adelantarse en cierto aspecto de que el Señor no sabe que esta mujer es una mujer muy pecadora. Era tan pecadora que todo el mundo lo sabía. Una mujer desaprobada. Usando palabras actuales. Puede ser un hombre o una mujer. Alguien reprobado, desaprobado, cuestionado socialmente. Y entonces el fariseo la miraba y él la juzgaba. Y en su necedad pensaba que Cristo no sabía quién era, si él supiera quién es. Y lo que no sabía el fariseo era que el Señor sabía quién era y sabía qué estaba pensando él. Por eso le dijo, vine a tu casa y tú no me lavaste. No sentiste ese deseo. Pero esta, dijo, y le refirió lo que hizo. Esa es la diferencia. O sea, no es el arrepentimiento denota conciencia personal. El asunto no es que a ti la gente te reconozca como pecador. Eso necesariamente no produce ningún cambio. Eso si acaso, si no se maneja con la palabra de Dios, es como me endurece, me vuelvo duro, más pecador.
Lo importante es que cada uno, sea consciente de su necesidad, independientemente de que tenga pecados grandes, digamos, o de muerte, o pecados que la gente conozca. Hay personas que realmente, pues por su condición personal, aparentemente no hacen nada malo. O sea que esas personas, ¿qué delante del Señor? Ahí se plantea. ¿Y esa gente qué? Esa gente no necesita, esa gente no tiene que orar, esa gente no necesita la cruz de Cristo para sus vidas. Muchos piensan así, estos fariseos pensaban así. Nuestra condición es suficiente para que estemos en la santidad o en la rectitud, y esa es una mentira. Porque el pecado reconocido es el que nos permite ver mejor la distancia que hay entre Cristo y nosotros, o entre David y usted, o mi persona también. Y romper esto, de eso se trata, para que se le quite el velo, como dice ahí. Porque hay un velo que dice que nos enturbia la mirada, la conciencia incluso. Yo no necesito. Si usted sabe del pecado de otro, dice, él sí necesita. Y por eso muchas veces en la calle uno oye gente que, o le comentan, dice, miren, lleven a fulano de tal, ese sí necesita de eso. ¿Y usted por qué no va? No, yo no. Claro, el fulano de tal, ese es un bandido, eso es reconocido. Por eso es que él dijo, las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino. Por eso, si ve que el evangelio de Cristo, los 4, todo lo que dijo él era práctico, era así. ¿Quiénes van de primeros al cielo? Nosotros, los que vamos a la iglesia y nos sentamos en los primeros lugares. Las rameras, terrible, ¿cierto? Las rameras, porque una ramera, por la desaprobación social, por eso es que le dicen ¿cómo es? El insulto. Ya sabe. Es lo peor y me volaron la madre y me mato, y yo mato al que me... ¿Ah? Porque si eso no tuviera significado social, nadie lo diría. Pero si usted le quiere decir algo duro, feo, que lo saque de casillas, dígale eso, ya sabe lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, y supongamos que sí sea, el pobre tenga a la mamá así. ¿Cómo se siente la mamá? Y entonces esa condición de la mamá, en lo personal de ella, puede, no necesariamente, pero en algunas puede llevar a la conversión real. Donde dice, yo no soy nadie, yo necesito del Señor. Y se convierte al Señor, pero así, 100%. Y esto es tan cierto que la única que se salvó en la ciudad de Jericó fue una mujer así. Es que eso no es accidente, eso es el cumplimiento de la palabra, porque la palabra describe las condiciones humanas. ¿Quién se salvó? El rey no se salvó, los hombres ricos de Jericó no se salvaron, las familias ilustres de Jericó no se salvaron, nadie. Y la virtud de esta mujer fue que se salvó ella y los de su casa. Los logró salvar.
obra perfecta. Ojalá uno pudiera con todo eso. Pero esto, lo que estoy hablando es, en otras palabras, la importancia de la verdadera conversión y el peligro de uno vivir confiado en su justicia. Porque si alguien vive confiado en su justicia, como decía, en estos días se puede pasar toda la vida en la iglesia y si quiere morirse en la iglesia, pero se condena. Porque si no es así, todo le va a resbalar, todo, enseñanzas, revelaciones, unciones. No, a mí todo me resbala, dicen algunos, ¿no? Hasta la unción, hasta el Espíritu Santo me resbala. Entonces la advertencia va en este sentido. Así usted sea un hombre o una mujer muy justa a sus propios ojos, lleno de virtudes sociales aceptadas, es una buena persona, es una persona que socialmente está muy bien, eso no significa que usted tenga que arrepentirse delante de Cristo. Porque si usted es muy virtuoso, Jesús es más. Y uno, por más virtuoso, será oscuro y opaco delante del Señor. Con mácula, manchado. Entonces la transformación que hace todo este proceso que está describiendo ahí es irnos, entre otras cosas, limpiando. Sí, porque dice que el Señor viene por una iglesia sin mácula. Y muchos creen que eso es externo, mecánico. No, esta es la iglesia sin mácula, esta es la iglesia santa. Y yo le doy garrote a usted y le meto la ley y le doy bibliazos. Y con eso voy a hacer que usted sea santo. No. No. Con eso tal vez lo que voy a hacer es que usted peque más. Lo que se hace es con la gracia del Señor. Entender. Más se gana con que uno reconozca su necesidad. Yo estoy de acuerdo, usted no mata una mosca, pero arrepiéntase. No más. ¿De qué? Yo no sé, usted sabrá. Arrepiéntase. Pídale perdón. Y entienda que usted, para no perderse, necesita mucho del Señor. Porque incluso se llega a ese... No, yo no necesito tanto. Yo no necesito tanto. Por eso muchas veces uno trata de ministrar a la gente y hay gente que no se dispone. Y entre otras cosas, ahí hay varias posibilidades. Una es, yo no necesito, porque no sabe. Porque la transferencia de la unción es la misma transferencia de la gloria. Y la transformación se da por la gloria. Porque dice, somos transformados de gloria en gloria, dice. Y así somos transformados en su imagen. Y eso, dicho en otras palabras, como lo está diciendo en esta versión, es esa transformación que el Señor habla a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, que fuimos predestinados para tener la misma imagen del Hijo de Dios. O sea, la vocación, o sea, de la voluntad de Dios con nosotros es ese, es el plan. El plan. ¿Qué he observado? Esto es impersonal, yo no puedo decir en quién, ni interesa siquiera. Que las personas, algunas personas, no todos los que sirven, sí se les nota. Que su condición interior es diferente al resto. ¿Ya? Sí se nota. En algunos. En otros,
casi que es como desconsolador. Nada, unas piedras, unas rocas, se ve que les ha resbalado todo. Y esto es como una advertencia para la iglesia. O sea, esta es una palabra que le sirve a la iglesia en cuanto a que cada cual tiene que irse a su casa y en sus momentos meditar y arrepentirse. No pasar a la ligera con el criterio de yo no necesito. Perdóneme que le diga, usted necesita. Sea quien sea. No necesita. Usted necesita. Y entre más diga que no necesita es cuanto más necesita. Por eso en el libro de Isaías dice que nuestras justicias para el Señor son como trapos de inmundicia, o sea, todo lo va a ver feo, todo lo nuestro. En Isaías 1:6 creo dice que desde la coronilla hasta la planta de los pies somos podrida llaga, así nos mira el Señor. Esa es la real condición humana. Somos podrida llaga. ¿Y cómo se corrige eso? Con esto que dice, con la obra del Señor por su palabra y por su espíritu. Un verdadero creyente que está convertido al Señor ya calla, ya no se defiende. No se defiende como que yo no he hecho, yo no he pecado, yo no. Sabe que es una condición más de tipo de la ciencia de Dios. Es algo que lo sabemos porque está escrito, porque si no, no lo sabríamos. Yo lo estoy hablando porque está escrito. Lo entiendo, creo que lo sé, porque está escrito. Porque uno, por su propia vida, no puede jamás imaginarse esa realidad espiritual. Y el Señor también lo decía en deje que los muertos, entierre a los muertos. O sea, si estamos muertos o alguien está muerto, no está podrido. Porque la muerte conlleva esa putrefacción. Entonces funciona de esa forma. Entonces el creyente cuando viene a la iglesia no viene solo por unas indulgencias, por eso los católicos terminaron simplificando tanto que yo voy por unas indulgencias y esas las doy con plata, con dinero. En la Inquisición era así. Yo pago por los pecados, ¿cuánto tengo que darle al sacerdote para que sean limpiados de mis pecados? Entonces el rico no tenía problema. ¿Cuánto es? Listo. Entonces el sacerdote empezó a hacer negocio. Le dijo, para un año, tanto. Pero si tú quieres ya la vida eterna o algo así, se le sacaba un ojo de la cara. Eso pasó y por eso Martín Lutero, porque protestó y se levantó contra toda esa liturgia. Uno no debe venir a la presencia de Dios con ese criterio. Uno viene por su necesidad personal, por su aflicción, por su conciencia de que yo tengo que ser transformado a la imagen de Cristo. Esa es la otra conclusión. O sea que usted quiere llegar al cielo con su imagen. Sí, yo estoy muy contento con mi imagen.
ahí me veo muy bien. A mí me han dicho que me veo muy bien. No se ha oído eso. Qué bien que estás, se ve bien, tan buena persona. Así deberían ser todos, como él. Mire, esta persona tan buena, no como este. Y los que más posibilidades tienen son los que son maltratados. Porque de pronto hay unos que se les da lo mismo, que les digan que son lo peor. Pero por ahí hay uno que se arrepiente. Que fue lo que le pasó al ladrón que se arrepintió. El otro no, tranquilo. Pero este sí se dio cuenta. Entonces, la conversión hace que el velo y todo lo que opaca el velo en la visión se quite y uno empiece a mirar clarito, a ver esa realidad, esa real condición espiritual y anímica, más que todo esa, de ese tipo, espiritual, del espíritu y del alma. Cuando somos conscientes de eso, nosotros vamos a hacer las cosas mucho mejor delante del Señor y vamos a permitir que el Señor haga su obra en nosotros para la transformación. Como dice aquí, la transformación necesaria, porque como estamos llamados, si somos creyentes, verdaderos creyentes, estamos llamados a ser formados a la misma imagen de Cristo. Es como que si cuando no es una forma un poco, no sé si sea la ideal, es como clonados, es como que todos somos iguales a Cristo. Esa es la idea, que todos vayamos quedando en la misma condición. ¿Por qué? Porque ese es el Hijo amado que complace al Señor. O sea, el Señor se complace mucho cuando ve en nosotros la imagen de su Hijo. Se siente bien. El Señor en su trono se siente espectacular, se siente tranquilo. Si usted o yo nos presentamos y tenemos características de Cristo, Él se va a sentir tranquilo. Todo está perfecto en santidad. Todo está bien como debe ser. Y también la obra, y es el reconocimiento. También le da al Señor, al Padre, la satisfacción de que su voluntad de redimirnos se ha cumplido. Imagínese cómo se siente Él, como el papá del hijo pródigo. Mi hijo amado estaba muerto, estaba perdido, pero ahora vive. Eso es lo que siente el Padre cuando nosotros vamos siendo transformados. Es decir, todo se ha hecho como es el plan de Él. Por eso la dureza de corazón, la reticencia, la resistencia a la obra, al cambio, a todo lo que el Señor nos dirige, eso es para uno, pues para cada persona es muy negativo. ¿Por qué? Porque se está excluyendo prácticamente, está poniendo en peligro todo. Esta transformación también nos permite estar con total libertad en la presencia. ¿En qué sentido? En que nos movemos, interactuamos con el Señor en libertad, adoramos, porque los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu. O sea, ya estoy mirando sin velo, en libertad, y ya el Espíritu me dirige a la oración en lenguas, a la danza, al canto, al aplauso, todo lo que un creyente puede hacer con libertad. Usted se da cuenta, muchas veces la gente que no tiene el proceso, que no, tiesos,
rígidos, no son sensibles a nada. Y entonces se ve en la iglesia, se ve como una diferencia. Unos que sí están, como dicen en algunas iglesias, fluyendo en el Espíritu, y hay otros que están ahí, pero es una condición diferentísima. En otra forma de expresarlo es: están afuera, son mal entrados y no tienen libertad, porque a veces dicen: es que yo no siento, yo no puedo, ¿no? Uno de los efectos de la unción y de la presencia de Dios es traer libertad. Que una persona que nunca ha tenido la libertad para expresarse delante de Dios lo puede hacer. Todas esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de hacerle entender a los creyentes. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Para qué? Para interactuar en la presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor hay que interactuar. Si no, quedamos como ajenos a lo que se mueve. Entre más se manifieste esto en la vida de una persona, mejor. Más desarrollo, más crecimiento. La obra se va manifestando. Es parte de la bendición que tiene el creyente. Esto le va a dar más confianza, porque una persona que está así es una persona que ya es sensible a la presencia del Señor, y eso da mucha tranquilidad. Si uno no siente la presencia del Señor, uno puede llegar al temor, al miedo, se siente vacío, se siente solo. Pero cuando uno está experimentando la presencia en uno, por el desarrollo espiritual que tiene, las circunstancias externas ya no lo van a afectar de la misma manera que afectan cuando no está el Señor. Es como decir: yo siento que el Señor está conmigo, siento su presencia, no temeré. Confianza, tranquilidad. Si el Señor está conmigo y esto está pasando, tranquilo, todo está bien. No temas. Pero si uno está en una circunstancia y no siente por ningún lado, si uno está y siente la presencia, la oración está ahí, no hay ni que pensar. Fluye nomás. La petición, la adoración, todo se da. Y eso repercute en confianza ante las circunstancias, porque lo bueno es estar así en las diversas circunstancias de la vida. Pues no es solamente en el templo, sino en cualquier parte. Entonces la oración queda ahí, al momento justo, tiene la conexión. Da la libertad de la expresión delante de Dios. Porque todo esto se puede expresar así, también es como una expresión. Yo me puedo expresar en diversa forma en la presencia del Señor. Elías lo decía, como ustedes saben: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, él sentía tanto la presencia del Señor, la gloria de Dios, que se sentía autorizado para todo. Aprobado por Dios. Y lo interesante es que la aprobación que resulta de esto es la que sirve, no es la nuestra. Una cosa es que uno mismo se apruebe,
y otra es que Dios lo apruebe. Que el Señor sea el que le hace sentir la aprobación. Estar en la presencia del Señor con la conciencia de la aprobación de Dios. Que vuelvo a decir, se va a observar notoriamente en confianza. Las circunstancias difíciles serán sobrepasadas, vencidas. Hay una diferencia entonces entre una persona que está así y una persona que no. ¿Cuál es la vía? La oración, la conciencia de la necesidad de Dios, de que Dios obre, una relación personal, íntima con el Señor. Es como enriquecer la relación, hacerla más rica para uno. Muy personal. El prójimo no tiene nada que ver. En cada persona es personal. El resto allá. Cada cual verá. Entonces le va sacando la ventaja. Bueno, por lo que tengo que ir a otra de las iglesias, vamos a dejar ahí.